Aleluya, gloria a Dios. Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, según el tiempo que nos escuchas. Deseando que Dios esté derramando bendición ahí donde tú te encuentras. Es nuestro anhelo, es nuestro deseo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente desde un rinconcito de San José, California, saludándote tus amigos José Carmen Ortiz, un servidor, mi esposa Laura Vargas de Ortiz, desde este rinconcito de San José, California, bendiciendo este tiempo, dándote esa palabra, ese consejo, esa dirección que Dios ha puesto en nuestro caminar. Cada día que caminamos con Dios, aprendemos cosas nuevas y Dios nos enseña cómo ponerlas por obra. Así que en esta ocasión, una palabra de conocimiento a nuestra vida. Estamos hablando acerca del poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado acerca de que muchos no consideramos todas esas bendiciones que Dios ha traído a nuestra vida a través de ese derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente eso es lo que Dios nos ha puesto en el corazón: enseñar al pueblo, dirigirlo, darle una idea más clara, más precisa de lo que significa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significó? ¿Por qué pasó? ¿Y para qué? No solamente fue alguien que crucificaron y que Jesús resucitó después de estar muerto y ya, no, sino que hay muchas cosas que todavía están ahí, que tenemos que saberlas para disfrutar plenamente de esas bendiciones. Y precisamente para eso estamos aquellos que Dios ya procesó a través de los años. Dios ya habló con ellos y el Espíritu Santo está tratando aún con nosotros, con cada uno de los que estamos aquí. Así que en esta ocasión hablamos del poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que puede transformar vidas. Y vamos a hablar de algo muy bonito, que a mí me encanta cuando yo hablo del Espíritu Santo, porque hablar del Espíritu Santo es hablar de Dios, es hablar de Jesús, pero aún más todavía, porque Jesús está en el cielo, está intercediendo por ti y por mí. El Padre está en el cielo, pero el Espíritu Santo está aquí conmigo. El Espíritu Santo fue el que Jesús dijo: me voy a ir, pero les voy a dejar a alguien en lugar mío. Él dice, los enseñará, los guiará, les mostrará las cosas que tienen que hacer, les llevará por las sendas que ustedes deben de caminar, los protegerá, les enseñará cosas aún que tú no has recibido, pero Él te las enseñará, aún aquellas cosas que están por venir. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, a mí me apasiona porque nunca dejo de aprender de Él. Cada día que yo inclino mi oído y quiero platicar con el Espíritu Santo, siempre recibo algo nuevo, una palabra, un consuelo, una dirección, un aliento. Siempre hay algo. El Señor no te deja así nomás. Cuando tú has aprendido a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios, cuando tú llegas a su presencia y cuando tú dices: aquí estoy, vengo a escucharte, o simplemente: hoy quiero estar contigo, hoy quiero pasar contigo tiempo, no quiero pedir nada, no vengo a pedir nada, solamente quiero estar aquí contigo. Qué hermoso es cuando Él te abraza y te enseña cosas
cosas que tú no conoces, cosas maravillosas para tu vida, para tu diario vivir, para tu familia, para tu ministerio, para tus amigos, a veces para gente que no conoces. Así que en esta ocasión vamos a hablar acerca de la transformación a través de la sangre de Cristo Jesús. Nuevamente, mis amados, del libro que es de nuestro hermano Benny Hinn, la sangre, el poder de la sangre. Vamos a buscar estos tesoros escondidos que tenemos aquí. Dice nuestro autor, el hermano Benny Hinn, dice: transformado por el poder, como lo relato, dice en mi libro Buenos Días Espíritu Santo, 3 días antes de la Navidad del 73, fue cuando el Espíritu Santo entró en mi dormitorio en Toronto, Canadá. Yo tenía solamente 21 años de edad y acababa de regresar de una reunión dirigida por Kathleen Kuhlman en Pittsburgh. Esa noche oré de esta manera: Espíritu Santo, Kathleen Kuhlman dice que tú eres su amigo. Así que continué. Me parece que no te conozco. Entonces, con mis manos levantadas, le pregunté: ¿podría conocerte? ¿Podría realmente encontrarme contigo? Entonces sucedió. El Espíritu Santo vino a mi habitación con una presencia tan innegable que supe que la promesa de Dios del Pentecostés era cierta, era real. De aquel momento el Espíritu Santo ya no fue una extraña, distante tercera persona de la Trinidad. Fue real, tenía personalidad, se convirtió en mi amigo más íntimo, consolador y guía. Posteriormente Dios empezó a revelarme por medio de su palabra que fue la sangre derramada de Cristo Jesús lo que hizo posible que el Espíritu Santo descendiera. En el día de Pentecostés, Pedro habló de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que dice en Hechos 2:33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiéndolo recibido del Padre, la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros hoy observan. Acuérdense que en el libro de los Hechos, en Pentecostés, que era una época de fiesta judía, dice que había mucha gente por esa celebración en Jerusalén. Y justamente en ese tiempo fue cuando el Espíritu Santo descendió sobre 120 que estaban unánimes orando por esa promesa. Porque Jesús les dijo: no se vayan de aquí hasta que reciban de mi Padre la promesa que les ha prometido. Y recibiréis poder, dice, cuando sobre vosotros venga el Espíritu Santo de Dios. Así que ellos estaban ahí. Y cuando el Espíritu Santo descendió sobre de ellos, dice que muchos empezaron a hablar otras lenguas, o sea, empezaron a hablar otros idiomas. Y la gente los empezó a señalar de borrachos, de que andaban exagerando y todo eso. Pero fue cuando Pedro les dijo: no, ellos no están borrachos, ellos están llenos del Espíritu Santo. Esa es la promesa que nuestro Señor dijo que vendría, y esto es lo que ven ustedes hoy. Así que recuérdense que el Señor compró la redención del hombre mediante su muerte expiatoria y resurrección. Luego ascendió a su Padre y allí presentó la sangre que era la evidencia de la redención. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo,
habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:11. Cuando el Padre aceptó la sangre, yo creo que Jesucristo recibió del Padre el don del Espíritu Santo para derramarlo sobre los que creyeran en Él. Y ahora el Espíritu Santo está en la tierra para capacitarnos a vivir la vida cristiana, porque Dios, hablando por medio de el profeta Ezequiel, en Ezequiel 36:26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Espíritu Santo no solamente nos capacita para vivir la vida cristiana, sino que también hace muy real la presencia de Dios para nosotros. Y eso es algo importante, mis amados, necesario para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Clamar, pedir, añorar, desear la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Porque es lo que te va a hacer diferente. Es lo que te va a hacer algo distinto. Es lo que te va a capacitar para toda tu vida cristiana como hijo de Dios. Dices también en Ezequiel 39, dice: ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dijo Jehová el Señor. Hablando de el derramamiento del Espíritu Santo. Dice: no debería haberme sorprendido cuando mi vida fue completamente transformada por el poder del Espíritu Santo. Eso es exactamente lo que ocurre cuando usted se encuentra con el Espíritu Santo de Dios. El profeta Samuel lo describió a Saúl de esta manera cuando él lo ungió como rey. Acuérdense que le dijo: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, o sea, con un grupo de profetas que iban a ir a adorar a Dios. Y serás mudado en otro hombre, o sea, cambiado, transformado completamente. ¿Es posible en realidad que el Espíritu Santo pueda cambiarnos en forma total? Absolutamente. Si el Señor puede convertir el lodo en un hombre mediante su aliento, piense lo que puede hacer al soplar sobre nosotros otra vez. Wow. Y eso fue lo que ocurrió en Pentecostés. Dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados los discípulos. Y eso fue lo que sucedió. Sopló y el Espíritu Santo descendió sobre aquellos. Los que estaban reunidos en el aposento alto sintieron el aliento de Dios y del Dios Todopoderoso, y fueron transformados. Cuando el Espíritu Santo se deposita en una persona, nosotros debemos esperar que ocurran estas tres cosas en nosotros, amados hermanos. Y eso es lo interesante, que algunas personas dicen: sí, yo ya recibí el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo, pero no hay evidencia. Las evidencias son contrarias. Primeramente dice que el Señor llegará a estar muy cerca de nosotros. O sea, cuando el Espíritu Santo se deposita dentro de nosotros, la presencia de Dios se hace cada vez más y más cerca. O sea, la podemos palpar, casi tocar, mis amados, porque tenemos la presencia misma del Dios mismo habitando dentro de nosotros. Segundo, debido a esa relación tan íntima que empezamos a entablar con Dios, su deseo supremo será andar en los caminos de Dios. O sea, dentro de mí ya no va a ser porque yo quiera, sino que va a nacer un deseo por estar cada día más en la presencia de Dios. Y nada me va a poder debilitar, desviar, cambiar. Nada. ¿Por qué? Porque
el mismo espíritu es el que me está atrayendo al amor de Dios. Aquellas personas que dicen que son hijos de Dios y que tienen el Espíritu Santo, pero se pasan quejándose toda la vida, está en duda eso. Está en duda. ¿Por qué? Porque si yo tengo al Espíritu Santo de Dios en mí, dice que todas las cosas que suceden a los hijos de Dios, todas, Dios tiene el propósito en ellos y nos llevan a bien. Entonces, aunque yo lo pueda ver como desgracia, no lo debo de ver como desgracia. Puedo ver algo que Dios está haciendo a través de estas cosas. Y no precisamente Satanás es el que está envuelto en la situación. Porque muchos nos pasamos la vida culpando a Satanás de tantas cosas. Y cuando Satanás anda allá por otro lado. Acuérdate que Satanás es un ángel. Él no es omnipresente. Él solamente es uno. Y no va a estar moviéndome los trastes aquí nomás. ¿Para qué me los va a mover? No, él va a lugares donde realmente se va a llevar las almas que ya las tiene en su paquete. Y nosotros aquí echándole la culpa a Satanás porque se me cayó el vaso de agua o que la taza de café me quemó la lengua. Ay, Satanás, vete. Entendamos lo que es la madurez espiritual, amados. Ok, si yo me quemo con la taza de café, fue mi imprudencia por no medir el calor. Si se me cayó la taza de agua, fue por mi imprudencia. No fue porque Satanás lo quiso tirar. Fue porque yo estaba descuidado. A veces atribuimos cosas equivocadas a seres equivocados por falta de madurez espiritual. Entendamos, mis amados, cuando el Espíritu Santo de Dios se deposita en tu vida, en nosotros será una transformación milagrosa, transformándonos en una nueva persona. Cuando el Espíritu Santo de Dios se deposita en la persona, hay una transformación visible, mis amados, que no hay necesidad de que nadie te diga o te pregunte, porque se va a ver, se va a reflejar que el Espíritu Santo mora en ti. Estoy convencido, dice el hermano, de que el Espíritu Santo vivo y presente en la tierra hoy en día es la señal del pacto que Dios ha hecho con nosotros mediante la sangre de su Hijo Jesucristo. En Él también vosotros, habiendo oído, dice la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Dice, he conocido mucha gente que ora, Señor, envía tu Espíritu Santo a mi vida, lléname con tu poder. El Espíritu Santo vendrá cuando honremos la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y la sangre derramada en ese sacrificio. Cuando tú empieces a honrar ese sacrificio y la sangre que fue derramada en ese acto, es cuando el Espíritu Santo se va a hacer manifiesto en tu vida. Por ejemplo, dice, en el antiguo pacto, cuando se ofrecía la sangre, Dios enviaba el fuego y su gloria descendía. ¿Recuerda usted lo que ocurrió en la dedicación del templo de Salomón? Y esto lo puedes verificar en 2 de Crónicas 7. Dice que Salomón oró después de la dedicación, estaba dedicando el templo que quiso construir David, pero el Señor no se lo permitió. Y su hijo lo edificó. Y en la dedicación, él oró y dedicó 1000 sacrificios. Y dice que cuando él terminó de orar, se veía una luz como fuego y consumió toda
todo lo que habían ofrecido los sacerdotes. ¿Cuál era la señal del Espíritu Santo? En el Antiguo Testamento era el fuego. Así es, que representaba la santidad consumidora de Dios. Y así lo relata Juan el Bautista cuando dice: yo a la verdad os bautizo con agua, pero dice, detrás de mí viene otro, el cual dice, yo no soy ni digno de abrochar sus sandalias. Él os bautizará con espíritu y fuego. Aleluya. Después de que Jesús derramó su sangre en el Calvario, el Espíritu Santo vino como fuego nuevamente. Los discípulos estaban reunidos en Jerusalén y conforme Jesús les había ordenado. Acuérdense que el Señor Jesús les dijo: no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder. Dice en Hechos 2:3, dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Dios llenará nuestra vida con fuego y la gloria de su Espíritu Santo cuando nosotros vengamos a Él mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios declara que la unción o el ungimiento del Espíritu Santo que nos capacita para servir a Dios, Dios le dijo a Moisés: y los ungiré y serán mis sacerdotes. Y esto está hablando de los sacerdotes que iban a servir al Señor. Dice: siempre estoy consciente en mi ministerio, el hermano Benny dice, hecho de que lo que Dios hace lo hace debido a su unción. Sin ella estaría en bancarrota espiritual. Mi oración diaria es: Señor, nunca retires tu unción de mí. Sé el peligro que existe si alguna vez esa unción se me quita. Dice: hace poco leí una afirmación similar hecha en 1950 por el doctor Billy Graham. Todos sabemos quién era Billy Graham, un gran evangelista. Dice: le he pedido a Dios que si llegara el día en que tendría que pararme en el púlpito sin conocer la plenitud y la unción del Espíritu de Dios y no predicar con compasión y fuego, quiero que Dios me lleve al cielo. Aleluya. No quiero nunca estar en el púlpito y predicar sin el poder del Espíritu Santo. Es peligroso. Esta es una afirmación que decía el doctor Billy Graham. Señor, entiendo que es tu Espíritu Santo quien me mueve. Entiendo que eres tú, Señor, quien me dirige. El día que tú no estés, mejor llévame contigo. La vida de Saúl tiene una gran lección. Saúl había sido seleccionado por Dios y su vida había sido transformada. Pero llegó el día en que él escogió romper las leyes del sacrificio que Dios le había dado a los israelitas. Samuel le dijo a Saúl, tú lo puedes corroborar en 1 Samuel 13:13, que le dijo: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y aquí fíjate lo que yo les contaba en días pasados. Gracias a esa locura que cometió Saúl, no obedeció los lineamientos de Dios. Él ofreció un holocausto que Dios no le pidió. Ocupó el lugar que Dios no lo puso. Y le dijo el profeta: locamente has hecho. O sea, como, qué tontería hiciste. Si no hubieras hecho eso, Dios hubiera confirmado, o sea, te hubiera afirmado en el trono por siempre. Pero como él cometió ese error, dice a él mismo, le dice Dios ya tiene tu reemplazo.
el cual, dice, es de acuerdo al corazón de Dios. Y este era David. O sea que David vino a ocupar el lugar que le correspondía a Saúl. Pero Saúl se equivocó, actuó desesperadamente, hizo algo que no debió de haber hecho y fue eliminado. Y no solamente él. Cuando uno comete errores delante de Dios, no solamente tú eres quitado del medio, sino que toda su familia y descendencia también fue borrada. Nosotros fuimos metidos, dice la palabra de Dios, que nosotros somos como los olivos injertados en el olivo original. La rama original, o sea, la rama original es Israel. Pero como Israel, el pueblo de Dios, desobedeció, no aceptó a Jesús como su Mesías, entonces nosotros entramos. Porque ya lo había dicho Dios a través de la profecía de Moisés, que íbamos a ser injertados gracias a esa desobediencia. Así pasó con Saúl. Y aquí dice el ministro, dice, eso mismo pasa con muchas personas que alocadamente actúan. No solo que la unción dejó a Saúl, dijo, sino que ocurrió algo peor todavía. O sea, no solamente fue apartado Saúl, sino que ocurrieron cosas desagradables en su vida de Saúl, en sus últimos años. Dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. O sea, aparte de que su presencia de Dios se había apartado de Saúl, un espíritu venía y lo atormentaba constantemente por desobedecer a Dios. La historia de Sansón también es otro ejemplo. Cuando el Espíritu Santo salió de su vida, fue hecho prisionero y esclavo de los filisteos. Perdió la vista, o sea, le sacaron los ojos. La Biblia afirma que mientras él dormía, perdió la unción. Dormir es el símbolo de falta de oración. No descuidemos la oración, amados hermanos. No rechacemos su preciosa palabra. No sea que perdamos su unción. Esa unción maravillosa que viene de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo de Dios. No hay nada más deseable en la vida que tener su unción. Y sé que es también el más grande deseo de cada uno de nosotros. Recuerda que al andar en obediencia a Dios, no tiene que tener miedo perder la unción. ¿Por qué? Porque estamos unidos a la presencia de Dios. En lugar de eso, nosotros podemos mirar esperanzadamente la bendición de Dios. Cuando nosotros estamos en conexión con Dios a través de la oración, a través del Espíritu Santo de Dios, se abre la bendición de Dios para nuestras vidas. Y empezamos a mirar cómo Dios actúa en nosotros, en los demás y para el mundo. Por eso es interesante y es importante, mis amados, llenarnos de la palabra de Dios, pedirle al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros para que nos dirija a toda verdad y no andar a tientas y actuar como cristianos que no sabemos qué hacemos, ni lo que vamos a decir, ni cómo lo vamos a decir. Cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios en ti, dice el Señor, no te preocupes de lo que vas a decir, ni lo que vas a hacer, porque el Espíritu Santo de Dios te lo dirá en ese momento. Eso significa que si tú todavía no tienes esa seguridad en ti, necesitas al Espíritu Santo. Necesitas conocer al Espíritu Santo.
Y yo te invito en este día, que ahí donde tú te encuentres, tú le digas: Espíritu Santo, no te conozco, no sé quién eres, pero te estoy invitando. Ven y enséñame. Tómame de tu mano y quiero aprender. Quiero ser un discípulo más de mi Padre. Ayúdame, guíame a toda verdad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Lo anhelo, lo deseo. Transforma mi vida, transforma mi corazón, llena mi alma. Sé tú conmigo. En el nombre de Jesús. En este día yo oro en el nombre de Jesús, que ahí donde tú te encuentras, que el Espíritu Santo de Dios esté hablando a tu vida y esté hablando a tu corazón, y que tú abras tu mente, tu corazón, y que dispongas tu alma para que Él se deposite. Y que en el nombre de Jesús la evidencia, el cambio, la transformación sea algo palpable, algo visible, y que tú mismo te puedas asombrar de lo que Dios puede hacer con un corazón obediente, con un corazón que le crea a Dios. Que Dios te bendiga ricamente en este día. Te bendecimos desde este rinconcito de San José, California, hasta donde tú estés. Que en el nombre de Jesús recibas la paz, recibas la unción del Dios Todopoderoso, y sobre todo la presencia misma del Espíritu Santo sea llenando tu hogar, tu vida, donde tú estés. Que en el nombre de Jesús sea evidente la presencia gloriosa, en el nombre de Jesús. Bendiciones, mis amados. Les amamos en el Señor.